un mensaje de texto libre de cargo, 0426-565-1980. Vengo conversando con Ángel Molina de la Universidad del Zulia a propósito de la hipótesis Sapir-Whorf. Esta es una vieja hipótesis en lingüística que postula que dependiendo de cuál lengua hable una determinada persona, eso condicionará, o en sus versiones más extremas de esta hipótesis, determinará las categorías de pensamiento bajo la cual opera. Y hemos dicho que el consenso entre lingüistas es que esto hay que asumirlo con bastante cuidado porque no tiene gran poder, como en una época sí se pensó, pero que hay algunos casos que quizás sí sería admisible. Y en el segmento anterior estábamos planteando la posibilidad de que el color sea un ejemplo interesante. Decía yo que aparentemente algunas investigaciones han dicho que aquellos pueblos que tienen varias palabras para determinadas variedades de colores, en la práctica aparentemente tienen mayor capacidad para distinguir esos colores que aquellos pueblos que no tienen tantas palabras para designar esos mismos colores. ¿Hasta qué punto esos experimentos que se han elaborado tienen evidencia contundente de esto que yo estoy diciendo y afirman la hipótesis Sapir-Whorf? Bueno, en ese caso particular, habría que decir que el propósito de la lengua es precisamente designar la realidad, es decir, referirse a nuestra realidad inmediata. Entonces, evidentemente, las sociedades que se desarrollaron en contextos con diferentes condiciones geográficas, climas, tipos de plantas, según sus necesidades, utilizaron o desarrollaron diferentes términos para diferentes colores en este caso. Entonces, eso estaría del mismo caso de... siguiendo el mismo ejemplo de la nieve con respecto a los inuit, también podría decirse que en las tribus selváticas existen varios términos para designar el verde. Verde oscuro, verde claro. Pero fíjense, nosotros estamos hablando de verde y no tenemos términos particulares en la misma jerarquía de verde como si fueran otros colores, pero sí podemos especificarlo mediante un adjetivo, oscuro, claro. Incluso hay algunas palabras que han surgido después. De modo que, si bien no hemos tenido como sociedad la necesidad de utilizar un término específico para esta tonalidad de verde, o incluso pueden haber diferencias entre culturas, por ejemplo, culturas que designan con un mismo término el verde con el amarillo, o no pueden distinguir el anaranjado del rojo, sino que lo ven como un solo color. Como un solo color que tiene diferentes tonalidades. Eso no quiere decir que no lo podamos comprender. Y de hecho, más allá de esas necesidades particulares de esa sociedad, en este momento estamos hablando y estamos interpretando lo que designa ese color e incluso eso está clasificado. De modo que, si bien no se pueden negar las particularidades ni la validez de cada una de las formas de designar de cada lengua, eso no implica que vivamos en mundos diferentes o que interpretemos el mundo de una manera tan distinta que no nos podamos entender. Pero fíjate tú que en los inicios de esta hipótesis, incluso antes de que Sapir y Whorf la formularan, ya había algunos intentos previos de llegar a una hipótesis similar, más o menos a principios del siglo XIX, y se le quiso dar un componente político para defender más o menos la idea de que la humanidad está fragmentada en distintas expresiones culturales que muchas veces son inconmensurables e ininteligibles entre sí. Y pienso en particular en el movimiento romántico alemán, autores como por ejemplo Humboldt, que estuvo aquí en Venezuela, o Herder, que fue uno de los padres del nacionalismo en Europa. Ellos eran de la idea de que cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, ellos lo llamaban el Volksgeist, su propio espíritu, y que cada espíritu cultural de cada pueblo se manifiesta a través del lenguaje. Entonces, claro, las diferencias entre una y otra cultura, pues a juicio de ellos son prácticamente insalvables, porque cada una tiene su propia particularidad, y tratar de comprender a otra cultura o a otra lengua siempre iba a quedarse corta, precisamente porque no hay posibilidad de traducir nítidamente entre una y otra, ¿no? Y claro, esto alimenta mucho el nacionalismo, porque el nacionalismo es esta idea política de que la patria tiene un conjunto de valores que solo nosotros los que formamos parte de ella lo podemos entender.
Entonces, claro, aquí puede venir un español o puede venir un alemán, pero él nunca va a entender la esencia del venezolano porque solo los venezolanos la hemos vivido y tal. Y claro, eso se manifiesta a través del lenguaje. Y ahí es donde a mí me empieza a preocupar un poco estas hipótesis de particularidad lingüística y de relativismo lingüístico, ¿no? Porque claro, parece despojar la posibilidad de que toda la humanidad nos podamos entender y decir, bueno, no, la humanidad está fragmentada en distintas zonas culturales que prácticamente no se pueden extender puentes entre ellas porque sencillamente son ininteligibles. Y tiene un asunto, tiene un potencial peligroso. Yo no sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, efectivamente, estos teóricos lingüistas modernos, Sapir-Whorf, y antes de él, su maestro Franz Boas, planteaban que ellos tuvieron acceso a esos planteamientos alemanes, ya que tuvieron formación directa o indirecta de esos pensadores alemanes y evidentemente tuvieron acceso a esas teorías. Pero bueno, precisamente con la tesis de Sapir-Whorf surge lo que se llama la antropología moderna o la antropolingüística, para ser más específicos. ¿Por qué? Porque ellos le dieron precisamente el giro de una interpretación nacionalista, que era la que tenían los alemanes del siglo XIX, a una interpretación donde las diferencias servían para buscar un respeto hacia las diversas culturas, ya que ellos tuvieron acceso a esas diversas lenguas indígenas y se dieron cuenta de que las formas de designar de ellos, por momentos, podían ser incluso hasta más eficientes que las de nosotros, o daban cuenta de una interpretación de la realidad que no dejaba de ser interesante. Entonces, por eso es que esta tesis de relativismo lingüístico, si bien cualquier hipótesis se puede deformar e interpretar de distintas maneras con distintos intereses, ha sido casi que una premisa para la ciencia antropológica, porque plantea que debe haber un respeto a esas mismas diferencias y hay que entenderlas para entender también a las sociedades. Claro, y ahora yo quisiera insistir en este asunto del componente político que se desprende de la hipótesis Sapir-Whorf, porque ha habido alguna gente que ha tenido, a partir de esta hipótesis, ha tenido temor de que cuando un gobierno llegue al poder, trate de divulgar un código lingüístico para hacer desaparecer conceptos que a este gobierno no le interesa. Y era el temor, por ejemplo, que tuvo el novelista George Orwell. En su famosa novela 1984, Orwell ahí imagina una sociedad donde el gobierno quiere despojar de libertad a sus individuos. Y quiere no solamente despojar de libertad, sino también del mero concepto de libertad. Es decir, que la gente no tenga la capacidad de pensar en libertad. Porque claro, al no pensar en la libertad, ya no van a querer ser libres. Entonces una estrategia que se plantea el gobierno es inventar un lenguaje donde la palabra libertad o cualquier sinónimo esté ausente. Entonces, claro, la idea del gobierno en esta novela de Orwell es simplificar masivamente el lenguaje. Y pareciera que Orwell partía de la misma hipótesis de la cual partían Sapir-Whorf, de que si uno, digamos, hace una ingeniería de un lenguaje, eso puede condicionar el pensamiento de quienes emplean ese lenguaje. Yo te digo, yo soy bastante escéptico de estos extremos a los cuales llegó Orwell. Es decir, si a nosotros se nos impone un idioma en el cual la palabra libertad no está presente, yo no creo que eso nos despoje a nosotros de la capacidad de formar el concepto de libertad. Y en todo caso, si no hay palabra para libertad, pues inventaremos una nueva palabra para articular este concepto. Vamos a dejar para el segmento que viene este asunto de la relación entre la política y la hipótesis de Sapir-Whorf, porque además, en estos tiempos hay mucha gente que ha dicho que, por ejemplo, para reivindicar a las mujeres, nosotros tenemos que empezar por emplear un lenguaje que incluya a las mujeres, un lenguaje inclusivo. Entonces, claro, esto también parte de la hipótesis de Sapir-Whorf, de que si nosotros nos cambiamos el chip del lenguaje, eso eventualmente nos va a cambiar el chip del pensamiento. Yo te digo, yo soy bastante escéptico de estas pretensiones, pero las sometemos a consideración. Me acompaña el profesor Ángel Molina. Hoy conversamos sobre la hipótesis Sapir-Whorf. Esto es una vieja hipótesis muy discutida en lingüística. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Nuestro número de contacto 0426-565-1980. Nos puede enviar un mensaje de texto libre de cargo. 0426-565-1980.